Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias especialmente por haber acudido a esta cita en un viernes que es un poco esdrújulo, como dice un amigo mío, periodista, ¿no? Un viernes un poco curioso e inusual por aquello del puente, pero bueno, estamos los que nos interesa la cultura, nos interesan los libros y sobre todo nos interesa escuchar a nuestro invitado de hoy, un hombre que ha realizado una labor, yo creo que impagable, por el mundo editorial en particular, por el mundo de la cultura en general, fundador y director de la editorial Anagrama desde el año 1969, aunque ya antes tenía habilidades en el mundo de la edición. Muchos premios, podemos destacar algunos porque realmente la lista sería interminable, pero Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial en el año 94, Premio Tardiat d'Argento como Mejor Editor Europeo en el 99, reconocido, por supuesto, en nuestro país, fuera de él, en América Latina. Acaba de llegar de la Feria del Libro de Guadalajara. Es un placer para nosotros tener hoy en conversaciones en la Fundación a Jorge Herralde. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Un poco afectado. Estoy fatal, pero espero llegar hasta el final de la charla y después irme a la cama, porque estoy absolutamente afónico. He estado todo el día de hoy tomando toda clase de pastillas, de mejunjes, y esto que me has dado tú que era tan bueno, bueno, spray. Tenemos un spray milagroso. Tenemos ahí, en caso necesario, sí. Interrumpimos, te pones el spray. Una farmacia dosada. Y seguimos. Bueno, Jorge, 42 años ya de la aventura de Anagrama. Sí, sí. Es, en fin, mucha mili. Toda una vida, mucha mili, toda una vida. Sí, sí. ¿No? Y con unos cambios vertiginosos, claro. Nada va a ser igual a partir de ahora. No. Bueno, ha sido durante muchos años bastante igual a sí mismo el mundo de la edición del siglo XX, sobre todo. Pero bueno, en España con, dijéramos, el coitus interruptus de la censura franquista, etcétera, etcétera, pero a nivel industrial, pues bastante parecido, bueno, en los años 80 los grandes grupos que modificaron el paisaje y tal, pero un poco seguía siendo el mismo oficio. Pero ahora hay una incertidumbre total con respecto al futuro, que puede ser estimulante, puede ser nefasta, pero yo creo que nadie puede, en su sano juicio, hacer pronósticos demasiado contundentes. Fíjate, Jorge, que hasta hace año y medio, 2 años, la industria del libro era el valor refugio, el bastión resistente dentro del panorama cultural. Había entrado en crisis muy profunda la música, el cine, pero el libro aguantaba. Era la hipótesis idílica, que resultó cierta los 2 primeros años de la crisis, el 2008 y el 2009. ¿Y qué pasa en 2010? 2010, que la crisis es tan fuerte, pues que entonces, en resumen, la gente está aterrorizada y compra lo menos posible. Pero esto va persistiendo en el 2011 también, con las noticias de la prensa, que no hace falta abrir el periódico porque el puñetazo ya viene en la misma portada, la televisión, con una especie de delectación ante la catástrofe que se avecina. Un poco es, o que no hay dinero, o la gente que tiene dinero está aterrorizada, y bueno, hay gente que prefiere otras aplicaciones de su dinero. ¿Y tú crees que la gente joven, por ejemplo, en la adolescencia, al final de la niñez y la adolescencia es donde se forja el lector realmente, cuando ahí nos hemos hecho todos como lectores, los que nos han gustado los libros, y ahora quizá la panoplia de posibilidades electrónicas que tienen y digitales les puede distraer del libro. Bueno, esta es la hipótesis también, que hay otras muchas alternativas de ocio y que funcionan más. Luego hay descargas ilegales, hay toda una casuística amplia. ¿Tú tienes libro electrónico? ¿Tienes lector de libros? Yo no. En la editorial hay muchos. Todos nuestros libros pasan directamente desde que empezó Libranda a libro electrónico. Es decir, la editorial está muy puesta. Yo no tanto. ¿No te atrae? No. El mundo 2.0. No. Hay que estar ahí bueno, y me parece lógico que a mucha gente le guste, pero en mi caso yo soy un lector y editor ancien régime. De papel, algo tan maravilloso como es el papel. Yo creo que no son iguales los libros electrónicos que los libros físicos. El artefacto del libro, el tocarlo, el sentirlo, el olerlo. Sí. No, para mí no. No quiero convencer a nadie, pero para mí indiscutiblemente no. Somos muchos, aún
de la secta del libro, pero en próximas generaciones el panorama cambiará. ¿A ti cuándo te pica el veneno de la edición y el veneno de la literatura? ¿En qué momento te sientes inoculado por ese virus maravilloso? Sí, bueno, el de la literatura, pues como un lector muy omnívoro desde pequeño, pero muy omnívoro quiere decir desde Guillermo y Salgari y el DDT y todo, hasta, bueno, luego ya los buenos autores que lograban colarse entonces, Aldous Huxley, Noam Hanson, hasta llegar a la generación perdida, Pavese, Sartre, etcétera, etcétera. Bueno, entonces bueno, me gustó mucho leer y tuvimos un primer proyecto editorial con un grupo con unos amigos que no llegó a prosperar. Pero también tuve la suerte de conocer a Janés. Lo conocí poco, pero era íntimo amigo del padre de un íntimo amigo mío, que era su encuadernador. Y en Janés vi esta cosa del editor que crea un catálogo con una forma, es decir, que los libros forman un conjunto vivo. Esto se ha escrito mucho, tanto, por ejemplo, Einaudi o Calasso, y donde se advierte un poco, entre otras cosas, digamos, la emoción artesanal, es decir, hacer un libro de la forma más bella posible. Janet te enseña esto. No es que me lo enseñas sin enseñármelo, lo veo. Lo aprendes de él. Exacto. Porque tú estudiabas ingeniería. Sí, y la terminé, sí. ¿Acabaste? Con un entusiasmo parecido al cero. ¿Pero lo estudias por imposición familiar, por circunstancias? Tanto como imposición, no. Había una cierta presión familiar porque tenían una industria metalúrgica, pero no hubo una imposición propiamente dicha, porque cuando había acabado la carrera es cuando tuve mi primer proyecto editorial y se lo dije a mis padres, que fue un disgusto de muerte, pero se portaron de forma bastante civilizada y lo acataron, pero sin embargo luego el proyecto no prosperó, es decir, que fue un disgusto prematuro. Después se produjo el disgusto real. Más adelante. ¿Cómo eran tus padres? Mis padres. Bueno, pues mi padre era un industrial, mi madre pues, ama de casa y tal, gente que leía, pero sin énfasis, había una biblioteca relativamente nutrida. Había la afición por el piano, que yo no compartía tampoco, pero una familia normal de Barcelona, sin más. ¿Te marcó mucho tu padre? No. Me marcó el Espíritu Santo. ¿Y la infancia? ¿Cómo la recuerdas? La infancia pues, fue en el colegio de La Salle Bonanova, los hermanos de la doctrina cristiana, y no guardo tan mal recuerdo, porque a diferencia de los jesuitas y los escolapios, que eran con una disciplina mucho más severa, mucho más programáticos y tal, entonces eran un poco más poco profesionales. Entonces, y había poco énfasis en cuestiones políticas, por ejemplo, todo lo de la falange era un día al mes había un examen que te filtraban las preguntas los mismos hermanos. Y luego había la ceremonia de ir a misa los jueves, pero no pasaba nada, ¿no? En aquellos tiempos, en aquella asignatura llamada Formación del Espíritu Nacional. Nacional, exactamente. FEM, ¿no? Sí. Visto ahora, ¿verdad? El título tenía un... Pero en el caso de los hermanos se lo tomaban a chacota completamente. Bueno, tienes vocación de edición, tienes proyectos en los años 60 ya con algunos amigos, sí. Pero ¿cuándo empieza a fraguarse en tu mente la idea de Anagrama? Esto fue alrededor del verano del 67, y entonces en octubre del 67 me fui a París a visitar una serie de editores, escribiéndoles. Fui a otro que entonces era uno de mis editores predilectos, François Maspero, que era el editor más politizado de entonces. Entonces mi amiga Beatriz de Moura llevaba los derechos de autor de mi otra amiga Esther Tusquets, que era la editora de Lumen, y me hicieron una cartita diciéndome el que lleva la carta es Jorge Rade, que será Notre Petit Maspero quizá en el futuro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estuve visitando a toda una serie de editores
y que me acogieron todos con suma benevolencia, cosa que no es de extrañar porque, digamos, el perfume de un joven futuro editor antifranquista, etcétera, etcétera, pues despertaba al menos cordialidad. Tú tenías claro que querías ser editor. Sí, sí, sí. Pero aún siendo editor, es decir, en mi primer proyecto yo me ocupaba de una colección de literatura que por fortuna no se realizó porque hubiera sido un desastre total económico, porque los dos primeros títulos era el de Musil, el hombre sin atributos, y luego el de Gertrude Stein, autobiografía de Aristócles. Colocar dos libros en una editorial sin pedigrí es ponerse a un fracaso rotundo, pero esto quedó empantanado. Y entonces, pero esto fue a principios de los 60, y en el 67 la censura se había aflojado en cierta manera, aunque era dura, gracias a la nueva ley de prensa, y entonces yo participaba de aquellas fantasías redentoristas de la época, y entonces todos estábamos muy impregnados desde la Revolución China, Revolución Cubana, el situacionismo francés, etcétera, etcétera, y yo quería, entre otras cosas, incorporar toda una serie de textos que estaban inéditos en España, y en parte lo logré. En parte los prohibieron y en parte los secuestraron, que era otra modalidad más punitiva. Y muy en boga en aquella época, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál fue el primer libro que edita Anagrama, Jorge? Mira, de una forma casi simultánea tienen que salir 3 colecciones. Una que es una colección que aún sigue, que se llama Argumentos con detalles, de Hans Magnus Enzensberger, un grandísimo ensayista, poeta, del que he publicado 20 y tantos títulos. Y esta sería la colección de ensayo y ciencias sociales, que ha publicado centenares de títulos. Y en enero, precisamente, sacaré un título de Enzensberger muy oportuno, que se llama El gentil monstruo de Bruselas, o Europa bajo tutela. Luego había otra colección, la más directamente política, que era Los procesos de Moscú, de un historiador trotskista, Pierre Bruet, que era una crítica del estalinismo desde la izquierda, como correspondía, claro. Y luego había una colección en catalán de vida efímera, que era de grandes títulos publicados en América Latina y que quería incorporar a España, y el primero fue El oficio de vivir, de Cesare Pavese y Baudelaire de Sartre. ¿Y cómo fue el lanzamiento de aquellos primeros títulos? ¿Cómo fueron acogidos? Más que lanzamiento se depositaron en librerías, porque así muy artesanal. Sí, pero bueno, de todas formas tuvieron una buena acogida enseguida, es la verdad. Por ejemplo, en la Feria del Libro de Madrid del 69, pues salió media página creo que era de César Alonso de los Ríos en Triunfo, que esto ya era el marchamo de Calité, sobre detalles y sobre un libro sobre Laclos, el autor de la Liaison dangereuse. De entrada tuvo buenas críticas y las previsibles ventas escasas. Bueno, hablabas antes del mundo de la edición, tú viajas a Francia, te ves con algunos editores muy señeros, y me gustaría repasar contigo algunos nombres que en aquella época eran importantes en el mundo de la edición, que han sido muchos de ellos míticos, históricos ya. Tú hablabas de Beatriz de Moura, en primer lugar. Me gustaría que me hablaras de ella, que nos contaras qué significó Beatriz y cómo la has visto en su trayectoria profesional. Bueno, yo la conocí cuando ella estaba precisamente con su cuñada, que era Esther Tusquets, en Lumen, que Lumen fue una excelente editorial, algo opacada por el enorme brillo de Seix Barral y de Carlos Barral, pero en el catálogo de Palabra y el Tiempo pues están Céline y está Proust y está Joyce, pero a pesar de todo, pues el glamour Biblioteca Breve
disfrazaba un poco esto. Y entonces Beatriz empezó llevando los derechos de autor, pero siendo dos temperamentos fuertes y con vocaciones ambas de editoras, chocaron al cabo de 2 años. Entonces, con su hermano Óscar, el arquitecto, montaron Tusquets Editores, que empezaron simultáneamente Anagrama, casi creo que el mismo mes. Entonces, dibujando, que hacían 2 colecciones que me gustaron muchísimo, que es debo decir que es lo que más me ha gustado que ha hecho Tusquets Editores en toda su vida, que eran cuadernos ínfimos y cuadernos marginales, muy inteligentes, muy snobs, muy atrevidos, muy singulares, con sobrecubiertas doradas y plateadas. Fue todo un acierto. Y Carlos Barral, todo un personaje. Sí, fue todo un personaje. Aquí hay en el sentido más algunos amplio de los de la presentes que lo conocieron bien. Y sí, era un seductor profesional o involuntario, no, las 2 cosas, profesional e involuntario, y bueno, que dio, él venía de una familia que básicamente era de impresores, aunque habían empezado una editorial sin demasiado glamour, y se encontró, y esto lo cuenta en sus memorias, en el llamado Cuarto de los Sabios con Joan Petit, que había sido uno de estos sabios que estaban en el exilio interior de mala manera, como tantos otros, y entonces empezaron a fraguar planes sobre un futuro proyecto editorial, que fue a partir del 65, creo, el Biblioteca Breve, y se fueron incorporando los grandes amigos de Carlos, que eran Gabriel Ferrater, José María Castellet, Jaime Gil de Viedma, los Goytisolo y tal. Y bueno, y entonces luego más tarde, a partir del 65, creo que se incorporó Jaime Salinas y tal. Y bueno, todo esto y fue un grupo y una colección y un premio, bueno, que abrió para muchos las puertas de la modernidad editorial en España. Y luego junto con Jaime Salinas como secretario general y también amparados por Einaudi, que era uno de los fundadores del premio Formentor, este premio Formentor que empezó en Formentor, en Mallorca, duró unos años, luego por presiones policíacas se tuvo que ir a Corfú, creo, y otros países, pero fue una iniciativa que fue también, que marcó un hito en España. Sí. ¿Había un mundo editorial en Barcelona y otro en Madrid? ¿Con características propias? A ver, ¿en Madrid lo había? Pregunto. Yo también me lo estoy preguntando. Bueno, no, pero bromas aparte, en realidad en Madrid mucho menos. Empieza en el 65 sí que es cuando se funda la Gran Alianza, que la funda en parte Jaime Salinas con Javier Pradera y Ortega. Y esta fue la primera gran colección de bolsillo española y yo creo que una de las mejores del mundo, me atrevería a decir. Y luego también desembarca en Madrid a principios de los 70 el cura Aguirre, el duque de Alba, que dirige Taurus, y ahí entonces empieza a difundir a toda la escuela de Frankfurt y tal. Estos fueron. Y ya bastante más adelante, pues Jaime Salinas funda Alfaguara. Y entre tanto hay Cuadernos para el Diálogo, que además de una revista, pues también es una editorial muy interesante. Hablas del cura Aguirre, sobre él has escrito tú también, hablamos de personajes con Carlos Barral, Jesús Aguirre sin duda fue otro personaje. Sí. Afilado y sibilino, malísimo teatralmente. Nada, todo. ¿Cómo le recuerdas? Bueno, así. Mira, por ejemplo, nosotros tuvimos la idea de montar el premio Anagrama de Ensayo, que ahora ya lleva 39 años y es el premio más veterano de la historia de la edición, seguramente de ensayo además, ¿no? Y entonces pues lo hicimos fue con Mario Vargas Llosa, con Enzensberger, con Luis Goytisolo y Salvador Clotas, el primer jurado, y no sé quién más, con una frase, una de las bases que era la fundamental: el jurado preferirá aquellos trabajos de imaginación crítica antes que los meramente eruditos, que traducido quiere decir: no nos enviéis tesis ni tesinas, queremos ensayos frescos y de verdad, ¿no? Bueno, entonces
En aquel momento, esto debió ser el 73, era un momento de auge de Taurus dedicado exclusivamente al ensayo. Y entonces el primero lo ganó Xavier Robert de Ventós con La estética y sus herejías, y lo presentamos en la librería Visor de Madrid, aquí, y llamé a Jesús Aguirre, a quien conocía de Frankfurt y tal, pidiéndole que lo presentara. Y se quedó callado un momento y dijo: «¿Qué puta eres? Pero no tengo más remedio que presentarlo». Me has casi obligado a que presente a la competencia. Y Javier Pradera. Pero luego, esta fue una broma natural, pero en la cena, hablando con él y tal, me dijo que cada noche escribía un diario minuciosísimo de lo que pasaba cada día, que si es cierto y se conserva, sería un tesoro impagable. ¿No tienes noticias de que esté? No, yo lo que tengo es correspondencia, es decir, en el sentido que escribí en varias ocasiones preguntándole por esto, pero ante una respuesta blindada. No te consta que esté en ningún sitio el diario? No me consta, no. Ni que pueda ver luz en algún momento. Creo que se sabría si existiera, a menos que lo hayan fumigado en el Palacio de Lidia. Todo es posible, no se sabe. Te preguntaba por Javier Pradera también, que tú citabas, recientemente desaparecido y un hombre también capital en la historia de la edición. Sí, fue un gran personaje, como es bien sabido, y ha sido convenientemente recordado. Sí, muy reciente. Y yo tuve una relación muy cordial con él, y también su labor como editor en los primeros 60 en el Fondo de Cultura Económico de aquí, en siglo XXI, la delegación de aquí, y sobre todo en Alianza. En Alianza fue fundamental durante unos años, pero creo que su carrera de editor fue relativamente escasa, porque enseguida su gran pasión, como es bien sabido, es la política y la conspiración, ¿no? Y entonces, pues así, durante años escribió, durante toda la transición, todas las editoriales importantes del país llevan el marchamo de Javier Pradera, como sabe todo el mundo. Y luego retomó su afición editorial con Claves de Razón Práctica, la revista que fundó con Fernando Savater. También es como un ágrafo que debía haber escrito miles y miles y miles de hojas, pero casi jamás recogidas en forma de libro. Y en un verano, en estos encuentros de la edición en Santander, estuvimos charlando y tal, y creí que lo había convencido de escribir un libro sobre eso, tal. Pero no. Contra los ágrafos es muy difícil luchar. Contra los falsos ágrafos, es decir, los que pueden publicar 27 libros y por lo que sea, no se ponen ahí. Dijiste en una ocasión, Jorge, pienso que el auténtico editor, al igual que el escritor, es un ser un tanto anormal. Sí. Y como tanta otra gente. ¿No? Sí. Bueno, porque es un tipo de oficio que es bastante vampírico. Es decir, que cuando te metes en él, y más, no cuando te encuentras metido, que es otra cosa, pero que también hay muchos editores que provienen de mundos extrañísimos, incluso en grandes grupos, que de repente aterrizan en la edición, y el virus de la edición ya se les inocula y ya no abandonan jamás la edición. Pero como en mi caso, que no estaba predestinado ni mucho menos a ser editor, pues el virus de la edición, un poco, por poner dos ejemplos, es decir, desde el shock del reconocimiento, de reconocer que estás ante un manuscrito de un autor desconocido, que es buenísimo, es un tipo de emoción lectora distinta a otras, muy fuerte. Y luego también, ya con el tiempo, lo de elaborar un catálogo. Que sea más que la suma de sus partes, que unos libros se potencien a otros, que sin ser distintos e incluso contrarios, en cierta manera formen como una familia. Y tal, pues esto es muy interesante. Sí, hablas del catálogo, que yo pienso que es algo así como el alma de una editorial, ¿eh? Exacto, el alma, el corazón, la columna vertebral y todo. Fíjate que tú también dijiste, el único libro que debe escribir un editor es su propio catálogo. Sí. Yo he hecho algunas tradiciones al respecto, porque he publicado 4 o 5
libros, pero que en realidad no he escrito tales libros. Yo he escrito en general por encargo muchos textos sobre escritores, sobre editores, sobre el panorama editorial, etcétera, etcétera, que episódicamente se han ido convirtiendo en libros. Sí. Podemos recordar Opiniones Mohicanas, sí, para Roberto Bolaño, sí, por orden alfabético, del que hablamos en televisión, en CNN Plus, hace unos años, donde tú pasas revista a muchos autores que han configurado la aventura de Anagrama en estos 42 años. Y estos libros tienen la ventaja y la desventaja que son textos a favor. La desventaja porque no hay ajustes de cuentas, ni no hay morbo. ¿No te ha apetecido nunca ajustar cuentas con nadie? No tanto. No lo descarto. Porque alguno se lo merece, seguramente. Hombre, si te contara. Cuenta. Que estamos para eso. Esperemos un poco. ¿Es prudencia? ¿Educación? ¿Qué es? No es el timing adecuado, creo. ¿Lo contarás algún día? En algún caso sí. En algún caso será ineluctable. Y quizá letal. Bueno, ahora exagero mucho. No hablamos de nombres, entonces. Bueno, los autores. ¿Cómo ve un editor al autor? El público conoce a la persona que ha escrito un libro que le gusta, o unos libros que atesora en su biblioteca. Hay una visión en muchos casos del autor por su valía, como un ser pues especial. Pero en el trato diario, en el trato con ellos, en general, imagino que los autores, que habrá de diversos tipos, ¿no? Habrá gente encantadora y gente soberbia y gente inaguantable incluso, pero ¿cómo son los autores? Una pregunta muy amplia, pero bueno, yo con muchísimos autores he tenido la suerte de tener una relación muy buena y ser grandes amigos míos. ¿Se puede ser amigo del autor al que editas? Sí, se puede. Y además, a menudo es inevitable con aquellos autores con los que tienes más proximidad, donde vas publicando toda su obra y tal. Lo que pasa es que la historia de la edición con los autores también está llena de desencuentros, es decir, porque si de repente con un autor que lo has publicado tantísimos años y que sois muy amigos y todo va muy bien, y recibe una tentación de estas que, como en El Padrino, no se pueden rechazar, pues entonces hay el desencuentro, que muchas veces pues uno lo acepta, incluso lo felicita y tal, pero esto no impide que estos también, al no haber ya el trato autor y editor y estar en otra escudería, por decirlo así, pues la amistad se resienta. ¿Tú has interpretado alguna de esas defecciones como una traición en algún caso? No. ¿O una deslealtad? No, tampoco. Es ceder a una tentación que quizá yo mismo hubiera cedido en el caso de ser editor. Lo que pasa es que ha sido un disgusto. Lo que sí, en algunos casos, lo que puede esperar un editor es a unas ciertas maneras. Es decir, una llamada telefónica previa, tal. Mira, te daré un ejemplo. Dos ejemplos que no han sido siempre seguidos, ni muchísimo menos. En el caso de Soledad Puertolas, le dije, me llama su agente y ella a la vez, las dos muy nerviosas cada una al teléfono, es que nos han dicho en Planeta que es muy posible que le den el premio y mira, nos gustaría venir a Barcelona para explicártelo porque ya sabes, tal y cual. No hace falta que me expliquéis nada. Pues si le dan el premio, pues felicita a Soledad y me llama Soledad y ya está. Y le dieron en efecto el premio porque cuando se lo dice así es que ya el veredicto está claro y bueno, con Soledad hemos seguido siendo muy amigos y al cabo de un par de libros regresó a Anagrama y así sigue. Y otro muy similar, claro, el premio Planeta es muy tentador también. El caso de Álvaro Pombo me llama, que somos muy amigos de muchos años. Jorge, pensarás que son cosas de viejo, pero es que los escritores no tenemos seguridad social ni nada y tal, pero bueno, yo quiero ganar el Planeta, porque además esta era una obsesión suya de mucho más jóvenes, de estos.
Y dijo, pues, ¿y cómo está? Bueno, pues hablé con José Manuel, él me dijo que no me lo podía asegurar, naturalmente, pero que me ofreció un anticipo enorme y ha fichado por él y tal. Y digo, bueno, al menos que lo ganes, que además del dinero, porque que no te pase como a Juan Benet, que se presentó a pecho descubierto una vez y quedó finalista. Es decir, entonces ni premio ni dinero. Hablas de Álvaro Pombo, es un personaje fascinante. Sí. Todo un personaje. Y un conversador infatigable. Sí. Pues fíjate, sí. No, y de un gran talento muy especial también, muy especial, incluso ya por la forma de escribir, que escribe fantásticamente bien, pero escribe sobre muchas cosas y tal, como muy ajenas a la mayoría de los mortales y de los escritores, también con un uso del hiperbatón muy exagerado, muy peculiar suyo. No le gusta nada la promoción, excepto en El Planeta, que sí que le encantó, pero ir a hacer redes, hacer connections, ¿no? con grupitos y cantar, y en el extranjero para traducciones no había manera. Una vez lo arrastré a París, otra a Londres, pero no estaba en su elemento, era muy solitario. Y al ser tan difícil de traducir, es un escritor, para mí, uno de los mejores escritores vivos que hay en España y que no ha acabado de triunfar en el extranjero, esto en parte por estas razones que te he dicho. Bueno, pues Álvaro Pombo ha querido estar esta tarde con nosotros y vamos a escuchar dos preguntas que te dije. Bueno, Jorge, aquí estamos. Yo soy un joven reportero de 20 y tantos años y tú eres un editor maduro a quien yo, temblorosamente, pero con gran entusiasmo, voy a hacer unas preguntas. Le voy a hacer dos preguntas, porque yo fui en una época ese joven tembloroso y tú fuiste el editor maduro. Ahora los dos tenemos más años, pero seguimos siendo jóvenes y maduros a la vez. Bien, la primera pregunta es: Anagrama ha sido siempre una editorial de culto y muy de libros. O sea que el objeto libro es muy importante. La editorial Anagrama ha producido muchos. ¿Cómo sobrevivirá Anagrama a la era electrónica? Una segunda pregunta. Una editorial que ha sacado a la luz a tantos jóvenes autores, entre los cuales me cuento yo mismo, que gané el primer premio Anagrama de narrativa en el año 83, que era joven entonces, digamos, so to speak. ¿Qué va a pasar ahora con la crisis económica? ¿Crees que ahora con la crisis editorial se han acabado las oportunidades para los jóvenes escritores? Bueno, pues son las dos preguntas que te deja Álvaro Pombo. ¿Cómo sobrevivirá Anagrama? Estas preguntas tan originales, estoy planteándome el apocalipsis. No sobrevivirá. Nada, ni Anagrama, como no ha sobrevivido el imperio de los hititas, ni nada. Es muy difícil hacer predicciones sobre este cambio de paradigma en que estamos viviendo tecnológico y nadie las hace. Es decir, más bien la gente está algo aterrada en el circuito de la edición. Salió un artículo muy interesante en el Guardian hace un par de meses donde decía, entre otras cosas apocalípticas, que en 15 años solo habrían dos editoriales en el mundo, que serían Amazon y Google. ¿Sí? Todos los grandes imperios, randoms, planetas y todo, colapsados. Ahora no se puede decir que son tiempos inciertos y arduos, solo se puede decir esto. Con respecto a los jóvenes autores...
Hombre, todos los jóvenes autores, mientras exista la edición literaria, pues tendrán su lugar. Es decir, nosotros seguimos apostando por jóvenes autores. Ahora, por ejemplo, en los últimos tiempos, pues hemos apostado por el chileno Alejandro Zambra, la mexicana Guadalupe Nettel, Juan Carlos Villalobos, otro mexicano, autores de primerísima calidad literaria, y que los tres han tenido casi mayor acogida internacional de traducciones que en sus respectivos países y que en España. Pero, curioso, ¿eh? Sí, muy curioso. Sí, sobre todo el caso de Zambra, tiene 3 novelas cortas y 30 y tantas traducciones, una salvajada. Pero bueno, depende de las editoriales. Pero bueno, mi vocación de editor precisamente es apostar por los jóvenes escritores o nuevos escritores, sean o no jóvenes, hacer lo que se llama política de autor, ir siguiendo a un autor a lo largo de su vida, y luego el rescate de clásicos de nuestro tiempo negligidos o que están ya fuera del alcance. Y esta, bueno, es mi visión de la tarea de editor, pero es la mía y de muchísimos más editores. Y ahora en España estamos asistiendo que, a pesar de todas estas voces agoreras, han salido muchas jóvenes editoriales precisamente muy literarias. Yo diría muy condenadas a ser muy literarias, porque es la única manera de enseguida tener un perfil propio y así conquistar su pequeño núcleo de seguidores. Un escritor joven, porque tú apostaste desde un primer momento, es Andrés Barba. Barba, por ejemplo. Él fue finalista del premio Arralde en 2001. Sí. La hermana de Katia fue su primer libro. Sí, una novela excelente. Y un libro de cuentos siguiente también muy bueno, porque los escritores tenemos la pésima reputación de que no queremos publicar libros de cuentos, pero no es que no los queramos publicar, es que el público no los quiere leer. ¿Por qué? Bueno, no sé. Existe la teoría de que ahora que el tiempo está más fragmentado y estos relatos más cortos y tal, menos tiempo, yo creo que esto es falso. Es decir, que un buen cuento tienes que leerlo con suma atención, palabra por palabra. No te puedes saltar nada, porque si no ya pierde el sentido en los cuentos realmente buenos. Y en cambio, en la mayoría de las novelas hay una cierta parte de paja que te la puedes, si no saltar, no ser tan esencial. Esto dicho a brocha gorda. Pues Andrés Barba también ha querido lanzarte preguntas en esta tarde, aquí en la Fundación Juan March. Vamos a escucharlo. Bueno, Jorge, aquí me tienes, hablando de ti. Han venido a casa. Yo, siempre es complicado hablar así de pronto sobre cómo ha sido nuestra relación todo este tiempo, y a veces también es complicado hacer entender a la gente el tamaño y la naturaleza de editor que eres. Yo siempre suelo hablar, y sabes que soy muy pornófilo, de Hugh Hefner, cuyo gran secreto fue conseguir que todo el mundo deseara las mujeres que él deseaba. Yo creo que tú has hecho algo parecido con tu editorial, y has conseguido que todo el mundo desee a los autores que tú publicas. Yo te quería preguntar, aprovechando que me dan pie, ¿cuál es, y si existe, tu catálogo sentimental de Anagrama? Mi catálogo sentimental no sé exactamente qué quiere decir. Aquí no será las novelas o los ensayos de Anagrama que a ti, digamos, los que no he editado. No, me imagino los de los tuyos. Dentro de tu catálogo, me imagino, es como he entendido yo la pregunta, los de mi corazón son absolutamente todos, que es la obligación ética que tiene que decir un editor. No puede marcar preferencia. Y dicho esto, éticamente correcto, ¿qué libros, qué autores, qué títulos favoritos son los que te han llegado más por alguna circunstancia? Bueno, el momento de su edición, lo difícil que fue. Para hacerme perdonar, solo voy a hablar de cadáveres. Por ejemplo, Nabokov, Bolaño. Háblame de Nabokov. De Nabokov. Bueno, Nabokov, yo lo leí antes de ser editor,
y me entusiasmó Lolita, que es mucho más naturalmente que una novela semiporno, una auténtica maravilla, y había leído también Pálido Fuego, con la traducción de Aurora Bernárdez, que es la exmujer de Cortázar. Bueno, yo era un súper fan de Nabokov. Y bueno, cuando empecé la editorial, que en la primera década estuvo muy volcada al ensayo, aunque también con títulos de narrativas, pero en los 80, entonces me planteé montar una biblioteca Nabokov, porque Nabokov estaba muy desperdigado en muchas ediciones de América Latina, de España, muchos títulos ausentes, mal traducido en ocasiones y tal. Entonces, sigilosamente, con su agente y con Vera Nabokov, entonces fuimos haciendo contratos. Y cuando ya habían 7 u 8, faltaba Lolita. Entonces, Lolita estaba publicada por mi gran amigo Juan Grijalvo, el editor catalán, pero que se exilió en México muchos años y publicó Lolita en México, porque en España naturalmente era impublicable. Y llegamos a un pacto con él, que yo le cedía a un autor para México, y él me cedía Lolita en edición más cara que la suya de bolsillo. Bueno, uno de estos cambalaches que tanto le gustaban a Grijalvo. Yo me quedé encantado. Y quedaba Ada Olardor. Entonces hubo una pugna feroz con Mario Lacruz, gran editor, que la había publicado en Argos Vergara, y estaba en Seix Barral en ese momento y la quería rescatar, pero por fortuna Vera Nabokov, que tenía la última palabra, dijo: no, Anagrama está haciendo la biblioteca Nabokov, y tuve la satisfacción de lanzar la biblioteca Nabokov. Digo lanzar porque publicamos 5 títulos simultáneamente, empezando por Lolita y Pálido Fuego y 3 más. Hubo una gran acogida de la prensa, todo el mundo maravillado. Bueno, para acabar el relato, debiera decir que 4 años después, ya con todo Nabokov publicado, lo único que se vendía era Lolita, para lo cual no hacía falta la biblioteca. Citabas también... Bueno, no, Ada Olardor también bastante, pero quiero decir que todo el enorme trabajo que significó y la enorme satisfacción personal, por otra parte, luego la gratificación más material no se produjo. Pero citabas también a Roberto Bolaño, ¿Sí? muy ligado a tu editorial, Sí. un excelente, un inmenso escritor, Sí, desaparecido muchísimo. y redescubierto y descubierto por mucha gente después de su fallecimiento. Así. Sí, en realidad sí, por el efecto Estados Unidos con 2666 sobre todo, pero en realidad cuando murió no era ningún desconocido, ya se había publicado Los Detectives Salvajes, que había ganado nuestro premio, y el Rómulo Gallegos, es decir, que ya era un escritor, y que cuando murió nosotros le habíamos publicado 9 o 10 títulos ya. Lo que pasa que después de la muerte, en realidad, en Estados Unidos, que empezó a publicar una pequeña editorial muy prestigiosa, Los Textos Breves, las 2 grandes novelas se las ofrecí a Farrar, Straus and Giroux, que es la editorial literaria posiblemente más prestigiosa de Estados Unidos. Entonces se lo tomaron con gran interés. La crítica fue inmediata, e incluso antes Susan Sontag lo abanderó, y durante tiempo a todo el mundo en cualquier cena les hablaba de Roberto Bolaño. Yo la vi en Frankfurt, y cuando le dieron El Príncipe de Asturias solo hablaba de Roberto Bolaño. Era una especie de gozosa obsesión, por así decir. Pero sobre todo con 2666 fue una especie de explosión en Estados Unidos, ya muy preparada por todo esto de una década, y donde se convirtió como en un fetiche, y donde, que es significativo, muchos escritores jóvenes o de su edad, entre 35 y 40 años, 45, era su escritor de referencia, cosa que creo que no había pasado antes con ningún escritor en lengua española. Hablamos, Jorge, de escritores desaparecidos. A mí me fascinó la utilización del lenguaje tan preciso, tan exacto, de Alberto Méndez en Los Girasoles Ciegos. Fantástico, sí. Me pareció todo suficiente. Un hombre además ligado a la edición, Sí, que lamentablemente sí que triunfó y tuvo un Premio Nacional de Literatura después de haber fallecido. Exacto, sí, fue un caso curiosísimo. Yo lo conocía de los años 60,
no mucho, pero teníamos muchos amigos comunes, como Alberto Corazón, Miguel García de la editorial y distribuidora Antonio Machado, Valeriano Bozal. Era de un grupito que había montado, algunos de ellos, Ciencia Nueva con él, que fue una editorial muy marxista y muy ortodoxa, y que se la cargó Fraga en el 68-69. Entonces él siguió haciendo como de traductor, un poco de editor, pero finalmente derivó en hacer libros para kioscos. Se llama Club Internacional del Libro o algo así. Entonces se iba a China y podía estarse un mes comprando centenares de miles de muñecas chinas que luego aterrizaban en los kioscos españoles acompañando algún libro y tal. Y era un tipo muy divertido, muy bebedor, muy simpático. Y entonces, muy tímidamente, me llama y me dice, tengo un libro que te lo querrías mirar. Y yo, hombre, claro, tal. Entonces me lo envió y yo le dije, lo leí enseguida, además eran 4 cuentos bastante breves. Digo, pero esto es buenísimo, claro que lo voy a publicar, de verdad, de verdad. Y me escribió una carta, espero que no te vayas a arruinar con este libro, imagínate. Y bueno, y entonces hicimos una presentación en Madrid y que estuvieran todos sus amigos, los que he mencionado y tal, y algunos no se creían que era tan bueno, porque jugaba como la contra. Nadie sospechaba que detrás de aquel aspecto un poco como de pájaro loco y despendolado, pues tenía esta fuerza literaria y esta profundidad y tal. Y bueno, aún vio en vida el primer triunfo, un premio de cuentos que se daba cerca de Murcia, que después ya lleva 7 o 8 con muy buenos escritores, y lo ganó en vida, pero ya con un cáncer, y murió poco después, y póstumamente ganó el premio de la crítica y el Nacional de Narrativa, y fue adoptado primero por los libreros, pero también por profesores de instituto y tal, y bueno, y es uno de los mayores longsellers de la historia de Anagrama. Sí, me parece un libro excepcional. Y también en el New Yorker salió uno de los cuentos, que ya es la máxima consagración internacional, etcétera, etcétera. Hablando de autores de Anagrama, bueno, algunos fallecidos, otros vivos y con libro casi cada año, y que es un heraldo también de tu editorial, José Antonio Marina, que no podía venir hoy porque no está en Madrid. Sí. Pero bueno, el ensayo que ha llegado a muchísima gente. Muchísima gente, sí. Empezó con Elogio y refutación del ingenio, que me envió también así como muy tímidamente. Claro, él no había publicado. Había escrito mucho, pero no había publicado nada. Estaba metido, como él decía, inventando berzas y en cosas... Y gallinas, y bautizando gallinas en su huerto. Cultivando tomates. Y tomates, bueno, y toda clase de cosas. Entonces me envió este libro que me gustó mucho y ganó por unanimidad el premio Anagrama de ensayo, y después, cosa también bastante inaudita, el premio de la crítica, sin conocer absolutamente a nadie del milieu, porque estaba como muy fuera. Enseguida aprendió los usos y costumbres y ahora está muy dentro y lo conoce todo el mundo, porque además no ha parado de publicar. Es una auténtica... Cada año, Al menos un libro para Anagrama. Él dice, quiero ser el autor con más libros publicados en Anagrama, y es el número 2. Se están peleando, por así decir, Enzensberger, precisamente, y él. Éxitos de Anagrama que llegaron a mucha gente. Tom Wolfe, por ejemplo. Tom Wolfe, sí. Yo de Tom Wolfe, que a mí me parecía un talento tremendo como periodista, yo le publiqué muchos de sus éxitos, que eran La izquierda exquisita y Mamá Wandel para choques, que era una sátira de la Gois Divine, dijéramos, de Nueva York. Luego las 2 sátiras sobre el mundo de la pintura y el mundo de la arquitectura, que es La palabra pintada y Quien tema ojos feroz. Uno sobre los astronautas, lo que hay que tener, que es genial, absolutamente. Bueno, en general, debo decir, con escasas ventas, pero en cambio con un prestigio crítico tremendo. Entonces publicó la primera novela, La hoguera de las vanidades, y la publicamos nosotros con un éxito inmenso. Después pasó esto de la tentación de los agentes, y entonces Tom Wolfe quería pasar de vivir en un triplex a vivir en un chateau
Entonces encargó a su agente que hiciera una subasta con su nueva novela. Fue bastante divertido, para mí bastante cabreante, pero objetivamente divertido. En la feria de Frankfurt su agente iba diciendo, bueno, Tom Wolfe no tiene ni título, ni ha escrito una línea, ni plazo de entrega, pero quiere tanto. Entonces, una cantidad absolutamente aberrante, que se lo quedó un gran grupo Ediciones B en España. Yo hablé con Roger Strauss, que era el del Farrar, Strauss and Giroux, que lo había publicado todo también, y le dije, Roger, ¿cómo está la situación contigo? Porque conmigo, de momento, pide una cantidad absolutamente imposible. Y dice, pues conmigo pasó lo mismo, tanto es así que lo llamé y dije, ¿ya sabes que tu agente está pidiendo tal cantidad? Y él dijo, sí, Roger, lo sé, y espero que te lo lleves tú. Ya te las apañarás, paga. Pero lo pudo apalancar con una edición de bolsillo y finalmente lo publicó. Sin embargo, esta novela de Tom Wolfe tardó 8 o 10 años en publicarla, tuvo 2 infartos durante el trayecto y fue bastante fracaso, igual que las 2 novelas siguientes. Y no llegó a alcanzar ya para nada No, ni mucho menos. la popularidad de La hoguera de las Lo mañanas. cual no me apenó muchísimo. No, me imagino. ¿Fue muy atrevido en su momento editar a Charles Bukowski? Charles Bukowski, bueno, a mí no me lo pareció, me pareció lo más normal del mundo. Lo publiqué creo que en el 76, que era la época recién muerto Franco. Sí. Muerto Franco, donde en España y quizá sobre todo en Barcelona, aquellos 4 o 5 años eran años del disparate total, con Copy, con Ocaña y tal, una, dijéramos, muy libertaria y desenfadada y atrevida y tal. Bueno, yo lo descubrí, estuve en la City Likes Books, la famosa librería editorial de la generación Beat, entonces habían publicado dos libros suyos y me los dieron, los empecé a leer en el avión y dije, bueno, esto me parece que hay que publicarlo. Y se ha convertido, fue curioso también porque cuando salió, pues salieron muy buenas críticas de gente joven y tal, y luego de repente sale un texto tonante de Umbral diciendo, Bukowski, llego del verano y todo el mundo está hablando de Bukowski. ¿Por qué? Entonces una diatriba tremenda, pero esto no frenó el culto, por fortuna, e incluso años después, antes de morirse, hizo un artículo retractándose. A favor de y tal. Y bueno, este se ha convertido en un long seller, es decir, el autor, es decir, un autor que va redescubriendo generación tras generación por una cosa muy auténtica, muy rabiosa, muy honesta y que parece muy fácil, pero ha causado destrozos involuntarios entre sus seguidores. Yo, la cantidad de textos que he recibido y he rechazado de gente escribiendo al Bukowski ha sido mortal. Quizá, Jorge, hablando de long sellers, uno de los más emblemáticos es La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Sí. Bueno, este también es un caso. Esto lo cuenta con mucha gracia Walker Percy, un gran novelista norteamericano, en el prólogo. Yo recibí el catálogo de la Louisiana University Press, una pequeña editorial universitaria de Nueva Orleans que normalmente publicaba cosas regionales sobre el algodón o la música, los barcos y tal, pero por excepción habían publicado este. Y cuenta la historia Walker Percy, dice que estuvo unos años trabajando allá tranquilamente, entonces ve aterrado como le abren la puerta a una señora ya de provecta edad con un paquetón de cuartillas, como de 1000 cuartillas, diciendo que era la obra de un genio que era su hijo, que se había suicidado sin que lograran publicarla. Entonces un caballero del sur lo atendió muy amablemente y tal, se quedó el paquetón y dice que lo empieza a leer diciendo, bueno, qué horror, enseguida me voy a deshacer de esto. Y al contrario, empezó a leerlo y vio que era una gran novela y una novela divertidísima. Y esta también es de cada año se reedita, sí. Va encontrando nuevo público. En todos los formatos, y con varias portadas, pero ahí está, se mantiene.
Bueno, otro personaje que además vive en España, Tom Sharpe, vive en España, ¿no? Sí, vive en el Ampurdán y desde hace ya bastantes años. Y un estado de salud un poco regular porque ha bebido mucho en su vida y quién no. Ha vivido y ha bebido. Exacto. Y bueno, tiene ciertos trastornos de salud, pero bien. Bueno, nos hemos reído mucho con Wilt, las aventuras de Wilt. Wilt ha sido su gran novela por antonomasia, Wilt, y las dos primeras que eran dos sátiras salvajes de Sudáfrica, porque él estuvo en Sudáfrica durante unos años y son las sátiras más salvajes y más atinadas sobre el apartheid que se han escrito. Bueno, y nos hicimos muy amigos, entonces su agente, que era Carmen Barcells, le dijo que buscaba instalarse en Cataluña. Primero le consiguió, le dirigió a un hotel, entonces creo que se bebió toda la bodega del hotel y hoteles aledaños. Y sus alrededores. Y ahora vive en una casa. Pero tiene la gran ventaja que tiene como un médico, una mujer personal, que lo atiende, lo cuida y gracias a ella pues sigue en vida, ¿no? Y eso lo ha reconocido él. Y en uno de sus últimos libros estaba dedicado a ella y a los médicos del entorno. Podríamos hablar de muchísimos autores, yo he elegido algunos, me parece que son muy representativos. También fue un descubrimiento muy gozoso para todos un escritor como Antonio Tabucchi, sí, con Sostiene Pereira. Exacto. Un libro delicioso. Sí. Ahí dijéramos al menos dos Tabucchis. Primero, hay el Tabucchi primero súper refinado y buenísimo de Dama de Portopim, de cuentos muy literarios y tal. Y luego, y que tenía ya su club de fans, no muy numeroso, pero persistente, pero de repente escribe Sostiene Pereira con un aliento épico sobre el Portugal de la época y tal, y que se hace una película que no estaba mal, pero que cuando se estrena en España pues se convierte en los últimos tiempos de Franco, o recién después de Franco, como una cosa casi resistencial, ¿sabes? Que como si fuera un concierto de Raimon. Entonces acababa la película y tal, y grandes ovaciones y grandes aplausos. Era un cántico a la democracia contra la dictadura. El final del gobierno del PP, me parece, ¿no? De José del María PP, Aznar. exacto. Sí. PP. Sí, un ligero decalaje de 15 años a 20. Sí. Y Kapuscinski, personaje ahora controvertido. Bueno, matizado y matizable, un ser humano finalmente, ¿no? Es decir, que hubo un periodista que se hizo íntimo amigo suyo y le abrió su corazón y sus archivos, entonces descubrió que había novelado diversos reportajes, pero seguramente para mejorarlos. Yo creo que no es cuestión de rasgarse las vestiduras, porque parece que uno de los más novelados es el mejor de sus libros para mí, que era El emperador, sobre Haile Selassie y toda su corte, que era una cosa espectral y maravillosa. Pues si me permites terminar este repaso con Carmen Martín Gaite, con quien sí, bueno, Carmen ha tenido mucha relación. Sí, Carmen Martín Gaite fue ahora compré el otro día que se acaba de publicar una correspondencia con Juan Benet, que la estaba hojeando, que fueron muy amigos cuando cuando Juan estaba empezando y ella estaba un poco más avanzada, que seguro que es muy interesante, aunque personajes bien dispares. Y bueno, yo la conocí y la conocía ya de los años 70, pero ella ya estaba en Destino y tal, pero con todo el grupo de escritores madrileños nos veíamos en la Feria del Libro de Madrid y habíamos simpatizado y tal, pero sin intenciones editoriales por mi parte. Pero entonces un año, y precisamente fue en casa, en la fiesta que daba Miguel García Sánchez enfrente de Visor, y entonces estaba obsesionada escribiendo un libro, Los usos amorosos de la posguerra española.
Y entonces me la estaba contando y tal, y ella convencida de que esto iba a ser un éxito enorme. Yo la escuchaba con cara de aprobación, pero pensaba, esto de la posguerra española para nosotros ya está un poco consabido. Para los jóvenes, ¿qué les importará? Y tal, y tal. Bueno, la envía al premio Anagrama de ensayo, lo gana, el libro es buenísimo, pero yo seguía con mis dudas y al cabo de unos meses se me han vendido 100.000 ejemplares, o sea que por fortuna me equivoqué rotundamente con el diagnóstico y se ha convertido también en un clásico. Es muy importante el olfato para el editor, esa intuición profesional que hace ver si un libro va a funcionar o no, aunque haya percepciones a priorísticas que luego no corresponden a la realidad. No, hombre, claro, es decir, después de tantos años de trasegar manuscritos y tal, pues uno se equivoca menos. No, claro, es importante, sobre todo es importante saber lo que no quieres publicar. Esto lo definía Giulio Einaudi precisamente, la editoría no, es decir, la edición que no hay que hacer, los libros que no añaden nada, ni literariamente ni culturalmente, tal que son mero consumo, pues que los publiquen otros. Una editorial como Einaudi no los va a publicar. Bueno, entonces este concepto pues me parece muy útil y es el que yo también he intentado seguir como tantos otros editores. Oye, ¿y tu mayor fracaso, Jorge, cuál ha sido como editor? Mi mayor fracaso, bueno... Éxitos hemos hablado de muchos. Sí, no, hombre, comercialmente muchos. Sí. Lo que pasa es que los fracasos económicos no... si te permiten seguir con la editorial se olvidan muy pronto porque ya no están presentes y además lo han sido por motivos económicos y de repente ahora en una nueva colección que se llama Otra Vuelta de Tuerca, hace un par de años estoy rescatando títulos que en su día tuvieron mayor o menor acogida, en algunos casos muy buena acogida, pero que ya están como absolutamente olvidados, pero que en ningún caso fueron grandes bestsellers. Y ahora siguen sin ser grandes bestsellers, pero muy apreciados por los jóvenes lectores. Por ejemplo, Andrés Barba estaba entusiasmado por Bajo el signo de Marte de Fritzón, que es un libro absolutamente escalofriante. ¿Y la suerte al final es una aliada del éxito? La suerte. Bueno, hay que preparar el campo de aterrizaje de la suerte, ¿no? Pero también a veces actúa Así no. y convierte en éxito algo que no estaba previsto. La música del azar funciona. Sí, bueno, vamos a ver. Es muy difícil de predecir. Vamos a ver enseguida un álbum de fotos, pero quería preguntarte antes por los agentes literarios. Hemos hablado de los autores, tú has citado a veces a los agentes. ¿Cómo es la relación del editor con el agente? ¿Cómo actúan los agentes y qué percepción tienes tú de ellos? Es un tema muy amplio, a veces espinoso. También tengo muy buena relación con muchos agentes. Hay algunos agentes o algunas agentes más complicadas y bueno. Algunas de ellas dicen que trabajan mucho para sus escritores, por ejemplo, en el ámbito del texto, cosa que casi nunca acierta. Por ejemplo, el más famoso, que es Andrew Wiley, jamás toca un texto. Y con Andrew Wiley, por ejemplo, a pesar de su fama de chacal, que le llaman el chacal, pero tengo muy buena relación. Como decía Mario Muñiz, lo peor no son los autores. En un libro suyo, entonces todo el mundo pensaba, claro, son los agentes, pero nos resultaba que no, que eran los grandes grupos en los que se había visto inmiscuido y donde habían descabezado proyectos editoriales suyos. Porque esto lo que decía Andrés Barba, es decir, que muchos autores de Anagrama son objeto del deseo, sí que es cierto, pero entonces son homenajes que a veces un tanto cruentos, porque reciben estas ofertas imposibles de rechazar. Bueno, agentes, preguntas. Tenemos también una última pregunta, antes de ver el álbum, que es de una persona, de un escritor, ensayista, que es alguien muy cercano a ti. Hablo de Romain Gubert. Y Romain Gubert también te ha dejado su reflexión y su pregunta justo antes de que abramos el álbum de fotos. Vamos a escuchar su pregunta.
Jorge, ¿qué pensaste y qué hiciste cuando el fundador de Editorial Planeta te dijo que quería comprar tu editorial? Sí. Esto lo dijo en televisión José Manuel Lara el Viejo, que en un programa con varios editores dijo: yo quiero comprar la editorial de Herralde, pero con Herralde dentro. Y luego me llamó y me dijo: bueno, tienes que venir para acá porque aquí hay una gente que no vale para nada con su diplomacia característica. Y yo le dije que me sentía muy halagado, pero que estaba más tranquilo en casa y que no necesitaba para nada ir a meterme en sus guerras intestinas. Eso fue, bueno. Vamos con el álbum de fotos. Hay muchísimas fotos. Vamos, te pido un comentario rápido, si eso nos detenemos en algún. Pero bueno, aquí está parte de la historia de Anagrama. Sí, esta es la primera reunión de los editores de Enlace con la que había ganado el premio a la vendedora de Santiago que había trabajado mejor. Y mira, aquí nos ves a Carlos Barral, Pedro Altares, a Paco Fortuny, Alfonso Carlos Comín, Cuyás, yo, Beatriz de Moura, Esther Tusquets y de Cuadernos para el Diálogo. Bueno, ya sabéis quién es. Pasamos página. Bueno, esto es cuando un grupo de ultras teóricamente no controlados incendió el almacén de distribuciones de Enlace, que es este grupo de 8 editoriales que montamos una distribuidora y nos causó unos daños cuantiosísimos, como se puede observar. ¿Otra? Sí, aquí también es cuando dimos una rueda de prensa que está leyendo Beatriz de Moura, yo estoy a su derecha y Comín a su izquierda, y está también Castellet, Esther Tusquets, Carlos Barral, y la rueda de prensa denunciando el atentado. Este fue un invento que fue muy simpático, pero duró solo un año, una especie de un premio internacional de editores entre editores, éramos todos de la misma cuerda, más bien izquierdosa, y que era Christian Bourgois, después gran amigo, Klaus Wagenbach, Snua Becasis, portuguesa, Inge Feltrinelli, John Calder, soy yo, y Van Gennep. Y se ganó el premio 100 poemas apátridas de un gran poeta austríaco. Y esto es en la fiesta cuando aterrizó Radio Ibérico por fin en España, en el 77 creo. Estamos aquí con Pepe Martínez, que es el galán del día, con Carlos Barral y conmigo. Esta es la fiesta de los 10 años de Anagrama, con Beatriz, yo, Inge Feltrinelli y Klaus Wagenbach. Aquí con Luis García Berlanga y con una prometedora escritora llamada Susana Estrada. Patricia Highsmith en su primer viaje a España, en San Sebastián. Álvaro Pombo. En nuestro primer premio de novela, con Juan Cueto, que fue ganador del premio, Álvaro Pombo, con un chaleco que le viene algo estrecho. Sí, un poquito estrecho. Esto creo que fueron los 25 años de la Feltrinelli, y que estamos reunidos todo un grupo de editores internacionales. Está, por ejemplo, Antoine Gallimard, naturalmente Inge, con sus aspavientos, Wagenbach, Giulio Einaudi, Christian Bourgois, Tony López de la Madrid. Todo el mundo de la edición, ¿no? Sí. Aquí con Harold Brodsky en Nueva York. Con un jovencísimo Bret Easton Ellis. Sí. Una gran promesa en aquel momento, ¿no? Sí. Yo publiqué sus 2 primeros libros, Menos que Cero, que me gustó muchísimo, y Las reglas de la atracción. Esto en un viaje por Estados Unidos con Grace Pelly, una autora de obra escasa pero muy sólida. Yo publiqué sus 3 libros de cuentos y que vivía como una vieja hippie en medio del campo. Aquí con Tom Wolfe. Impecable. En su casa antes del desencuentro.
Vestía así en su casa y todo, ¿no? Se ponía ese traje sí, blanco. Sí, el traje blanco, hasta para dormir, el pijama debía ser blanco. El año que ganó Vicente Molina Foix, pues está el trío de grandes amigos, Javier Marías, Félix de Azúa, Vicente Molina Foix y el patriarca, el joven patriarca Álvaro Pombo. Con Carmen Martín Gaite. A Carmen Martín Gaite cantando en la feria de Frankfurt. Ahí está un joven Vilamatas, aquí estoy yo, y aquí está Héctor Bianchotti, un tanto atónito, y Beatriz de Moura. Pasamos. Esto con los 25, la fiesta de los 25 años de Anagrama. Muchos de los autores asistentes. Josefina Andecoa. Está Josefina Andecoa. Y todos los asistentes. Sí, aquí con Carmiña Enselsberger ahí en la punta. Y Álvaro Pombo. Y Josefina Andecoa. Álvaro Pombo es omnipresente, en el álbum. Pasamos página. Mira, aquí está Josefina Andecoa, Tom Sharp, precisamente, Marina, Lali asesinando un pastel. Sí, sí. Y yo. Y esto también, una fiesta en el Botánico de Madrid también para los 10 años, donde aparece Chirves con bigote, cosa un poco atípica, y Justo Navarro. Esta es la ministra en el premio de edición. Esto en Suecia, cuando le dieron el premio Nobel a Kenzaburo Oe, que solo había un libro publicado en España y que lo habíamos publicado nosotros. Esto fue para conmemorar los 25 premios de Anagrama de ensayo. Y aquí están prácticamente todos los ganadores y están Soledad Puertolas, voy a nombrar solo a las féminas, Soledad Puertolas, Carmen Riera y Carmen Martín Gaite, y los miembros del jurado, entre ellos Román Gubernay. Aquí el día del premio de Bolaño con Sergio Pitol, gran amigo mío. Aquí en el premio Targa d'Argento con Inge Feltrinelli y Hugo Claus, perenne candidato al premio Nobel, que al final murió sin que se lo dieran. Pero esto, una celebración un tanto exótica de los 30 años de Anagrama en el jardín de los Maclejos, que él es Christopher Maclejos, que es un editor y cucla nuestra scout, y aquí estaba reunido toda una serie de escritores que nos decían si la foto estaba trucada, porque parecía imposible que Martin Amis y Julian Barnes, que acababan de pelearse a muerte, aparecieran juntos en la misma foto. Y está Grafan Swift, Ishiguro, Bikram Seth, Kureishi. Ahí están todos. Esto es una fiesta, creo que de los 30 aniversario. 30 aniversario, con Carmen Martín Gaite y Christian Bourgois como grandes soportes. Entonces con Tom Sharp, el siempre joven Marcos Giralt Torrente con el siempre joven Andrés Neumann. Aquí con Martín Gaite y Barico, en este premio que dan en Santiago, el premio Arcebispo San Clemente, que lo han ganado no sé cuántos autores de Anagrama. Aquí en México, en la presentación de algún libro, pues aquí está toda la tribu, con Juan Villoro, Federico Campbell, está Mario Bellatín, Sergio Pitol, Tito Monterroso. Esto también. Félix de Azúa con un recién ganador del premio, Luis Magriñá. Aquí, esto es en Santander, en un curso sobre la edición que me tocó dirigir a mí y que lo hice internacional. Invité a muchos editores internacionales literarios, muchos independientes y otros de grandes grupos. Y bueno, está Polo Chochevsky, está Morgan Entrekin, está Olivier Cohen y está Roberto Calasso y su esposa. Todos morenos. Esto sí es este aparatoso montaje. Un homenaje. Sí, esto es un homenaje anual que se da en Guadalajara a un editor y me toca a mí este año. ¿Te sentiste cómodo en el homenaje?
¿Te sentiste cómodo? Hombre, es que en Guadalajara es todo muy informal y con mucho tequila. Es más fácil. Aquí con Pierre Michon, grandísimo escritor y grandísimo alcohólico. Esto, con Christopher MacLeod y yo, y centrados Bolaño y Vilamatas, que éramos sus editores. Una de las últimas fotos. Aquí con Paul Auster, en casa con Siri Hosted y su hija, Sophie Auster, ahora bastante famosa también como cantante. Con Kapuscinski cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias y su agente. Cuando le dimos el premio de novela a Alan Pauls con Cueto y Salvador Clotas. Bueno, Antonio Tabucchi con su traductor al griego, que además es editor. Con Ricardo Piglia y Alan Pauls en Buenos Aires. Aquí cuando ganó el premio Juan Villoro, y aquí está Esther Tusquets, que fue miembro del jurado mucho tiempo y el finalista. Esto cuando le dieron el Príncipe de Asturias a Claudio Magris, y que está Lali, la esposa de Magris, y luego está Valeria Bergali de Minúscula, la editora de Minúscula, una editorial excelente, y Luis Izquierdo. Y esto, sí, en Italia, con la inconfundible Enrique Feltrinelli en un premio. Esto es una exposición como histórica de fotos y portadas y cosas de anagrama que se dio en la Feria de Bilbao hace ya 10 o 15 años. Y esto mi gran amigo Christian Bourgois me condecora como comendador de las artes y las letras, que suena muy pomposo. Aquí con Sergio Pitol, que acaba de recibir el premio Cervantes con Klaus Wagenbach y su esposa Susana. Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Aquí, el año que ganaron el premio Príncipe de Asturias, Almodóvar y Auster, en el Teatro Jovellanos de Gijón se hizo un acto lleno a rebosar, que si hay un incendio no se salva a nadie, ¿verdad? Y que fue muy divertido. ¿Qué tal con Paul Auster, tu relación? Muy buena, sí. Esta es una foto chilena con nuestra jefa de prensa en Chile, Giovanna Escarmeta, y con la joven gran promesa chilena Alejandro Zambra. Aquí con el gran escritor que murió hace un par de años, Carlos Monsiváis, en la terraza del Museo del Estanquillo de Arte Popular, en su museo personal. Bueno, su colección personal expuesta en este museo que se hizo expresamente para él, que para cualquiera que vaya a México se lo recomiendo calurosamente. Está en una zona muy céntrica, al lado de la catedral. Esto en Berlín, en el Cervantes, con Enzensberger, a quien he aludido en tantas ocasiones. Aquí con Rafa Chirves, para mí uno de los grandísimos autores españoles. Esto en una librería muy bonita de la Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica en México con un grupo de amigos. Aquí con Ricardo Sada, un gran autor mexicano que fue premiado este año, y con Iván Taís, el finalista. Aquí con Oliver Sacks. Sí. Oliver Sacks en Nueva York, en su casa de Nueva York, que hacía años que no lo veíamos. Auster también. Así, esto es en la celebración de los 40 años de Anagrama en el Instituto Cervantes de Nueva York, y que estamos ahí con el director y Paul Auster y Siri, Sada, Eduardo Lago. Así con Amelina Tom. Sí. Aquí en la fiesta de los 40 años en Barcelona, con todo el grupo de editores a quienes invitamos.
Un momento más nocturno. Sí. Aquí también están McEwan, Martin Amis y el periodista John Lee Anderson. Esto, otra fiesta, y ya van no sé cuántas, de los 40 años de Anagrama. Hay que celebrarlo. Sí. 40 años son 40 años, ¿eh? Después estuve un año sin asistir a ningún acto por los días. Tenías el pacho. Exhausto. Y esto fue en Guadalajara. Muy bien. Bueno, pues para terminar les preguntamos siempre, les pedimos a nuestros invitados de las conversaciones en la Fundación Juan March 3 propuestas, Jorge, para mejorar la sociedad. ¿Pero esto lo preguntáis en serio? Lo preguntamos en serio. Incluso lo recogemos y lo editaremos, lo publicaremos algún día. Qué horror. No. A ver, no. Pasadas las fantasías redentoristas de los años 60, etcétera, etcétera, desde el mayo del 68 hasta la no ruptura española después de la transición, yo soy mucho más minimalista, es decir, que cada uno trabaje de una forma honrada, tenaz e imaginativa. Sería la primera propuesta. Esta sería No es pequeña, ¿eh? Y no has dicho nada, Eva. Que cada uno trabaje de manera honrada, tenaz e imaginativa. creativa. Y después, no sé. Una segunda. Bueno, segunda y última, entonces. No, son 3. Son 3. O sea, te voy a sacar 3. A ver si lo conseguimos. Bueno, aquí en este país, como hemos habido dos gravísimos problemas centenarios de la democracia y la convivencia, han sido la presencia del ejército y de la Iglesia en nuestro país. Entonces, por fortuna, a partir de los años 80, este papel del ejército quedó notoriamente desactivado para alivio de muchos. En cambio, el papel de la Iglesia, el papel temporal de la Iglesia es una cosa a revisar urgentemente, y ya sé que es el mismo grado de utopía calenturienta que la de los años 60. Y la tercera y última. Es que la tercera ya se me ha acabado la cuerda. Soy un pobre lisiado. Bueno, has hablado del trabajo, has hablado de la influencia de la Iglesia. Yeah. ¿Cuál sería una propuesta que a tu juicio sería fundamental para mejorar esta sociedad? Bueno, una gremial, que los jóvenes editores no se desanimen ante estas turbulencias y que sigan esta toma del testigo que están haciendo con respecto a generaciones anteriores. Bueno, pues ahí quedan esas 3 propuestas para mejorar la sociedad. Aquí queda esta conversación. Hemos estado, hora y media justa, y no has precisado todavía del spray. De la droga. Te lo vamos a administrar. Jorge, muchísimas gracias. Gracias especialmente por este esfuerzo que has hecho, a pesar de tu voz y de tu afección gripal. Creo que es la vida. Korda editó un libro, publicó un libro en Estados Unidos que se llama Editar la vida, ¿no? Bueno, pues yo creo que tú has editado la vida, nos has hecho felices con tus libros, con los libros de Anagrama, hemos aprendido mucho en ellos, has hecho una apuesta valiente. Llevas 42 años, tus 42 primeros años, y celebraremos muchos más, como las fotografías de fiesta que hemos visto. Y estaremos aquí para contarlos, si tú quieres. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Muchas gracias.